Hola, soy José Antonio Pérez y esto es armoniamoderna.com. Con esta diapositiva voy a fundar el álgebra armónico, que es un álgebra dual al aritmético tradicional. Esto incluye estructuras de conjunto como grupos y cuerpos, espacios vectoriales, aplicaciones multiarmónicas y endomorfismos armónicos. Toda este álgebra está basada en la operación de suma armónica, que coincide con la suma paralela de resistores en teoría de circuitos. Es decir, cada vez que aprietas un interruptor para encender la lámpara haces una suma armónica. Cuando enchufas un ladrón vacío, sumas un infinito. Y si sumas un cero provocando un cortocircuito, saltará el magneto térmico. Comenzaré por definir el semigrupo de los números armónicos con la ley de composición interna de suma armónica. El resto de estructuras son el semianillo, el anillo y el cuerpo armónico, que difieren del álgebra tradicional en el elemento neutro. Se mostrará cómo las operaciones de suma aritmética y suma armónica son duales. También se puede definir un anillo armónico de polinomios en el que se puede desarrollar un teorema dual al teorema fundamental del álgebra, pero para polinomios armónicos. En último lugar, mostraré la construcción de espacios vectoriales armónicos, las matrices armónicas y el producto exterior armónico, que permiten definir los endomorfismos armónicos, el teorema de Cayley-Hamilton dual y las formas de Jordan armónicas. El conjunto de los números armónicos consta de todas las divisiones enteras de la unidad, o dicho de otra forma, de los inversos para el producto de los números naturales. La ley de composición interna es la operación de suma armónica, que suma los denominadores cuando el numerador es el mismo, y en efecto es conmutativa y asociativa. La demostración es muy sencilla a través de las operaciones aritméticas. Para construir un semianillo con los números armónicos es necesario dotar al conjunto de elemento neutro para la suma armónica, y este cometido solo puede llevar a cabo el infinito. Pero este resultado no se puede justificar como un límite puesto que no se puede definir dentro del conjunto de los números armónicos. La segunda ley de composición interna es la operación de producto aritmético tradicional, para el cual el elemento infinito es el elemento absorbente, y en efecto es conmutativa, asociativa y distributiva con respecto a la suma armónica. Además, el elemento neutro para este producto continúa siendo la unidad. Añadiendo los números armónicos de signo negativo, se puede construir un anillo con el infinito como elemento neutro para la suma armónica. Pero al igual que con el semianillo, la existencia del elemento neutro no se puede justificar con el límite dentro del conjunto. Y de la misma forma, la suma armónica con el opuesto resulta en el infinito. Introduciendo los elementos inversos para el producto, se obtiene un cuerpo muy similar al de los números racionales con la salvedad del elemento neutro para la suma armónica, que es el infinito y no cero. La compactificación del cuerpo real tradicional mediante el valor infinito es dual a la compactificación del cuerpo real armónico con el cero, que resulta ser el elemento absorbente tanto para la operación de suma armónica como para el producto tradicional. Las operaciones de suma aritmética y suma armónica son duales, es decir, cualquiera de las dos puede ser expresada con la otra. Esta dualidad se puede enunciar diciendo que la suma armónica coincide con el inverso de la suma aritmética de los inversos, o bien la suma aritmética coincide con la inversa de la suma armónica de los inversos. Como ambas operaciones son asociativas por su parte, cualquier sumatoria finita o infinita puede expresarse de la forma dual. Como ejemplo sencillo muestro aquí la versión armónica de los productos notables, es decir, el cuadrado de la suma armónica, el cuadrado de la diferencia armónica y la suma armónica por la diferencia armónica de los mismos elementos. También se puede construir un anillo armónico de polinomios en un conjunto S cualquiera. Los polinomios armónicos poseen un número finito de factores distintos de infinito, y el mayor grado con factor distinto de infinito es el que determina el grado del polinomio. Las leyes de composición interna son, evidentemente, la suma armónica y el producto aritmético tradicional. Los polinomios armónicos se pueden factorizar de forma dual a los polinomios tradicionales aritméticos. En efecto, las raíces de los polinomios armónicos son los valores que lo llevan al infinito, y el conjunto de sus soluciones estará en el conjunto de los inversos de los números algebraicos. Este es el teorema fundamental del álgebra armónica. Además, para cada polinomio armónico existe un polinomio aritmético cuyas raíces son las inversas.
Como ejemplo, muestro aquí la solución de la ecuación armónica de segundo grado. Se puede comprobar muy fácilmente que la fórmula para el cálculo de las raíces es dual a la de la ecuación aritmética de segundo grado. Es decir, solo cambian las operaciones y se invierten los coeficientes. Una aplicación armónica no difiere mucho de una aplicación lineal, puesto que también consiste en un coeficiente, pero no tiene por qué estar definida en el cero y sin embargo sí debe estar definida en el infinito con el valor infinito. Para cualquier aplicación armónica existe una aplicación lineal que es su inversa. Es sencillo construir un espacio vectorial armónico sobre el cuerpo real armónico en el que la suma armónica sea la ley de composición interna. También el producto por un escalar del cuerpo real armónico es una ley de composición externa que es distributiva con respecto a la suma de vectores. De nuevo, el infinito será el elemento absorbente para el producto con un escalar. Sin embargo, pueden existir vectores en el que alguna coordenada es infinita, que continúa siendo el elemento neutro para la suma armónica en esa coordenada. El vector con todas las coordenadas infinitas será el vector neutro para la suma armónica de vectores. Además, se puede definir el módulo armónico de un vector armónico como la raíz cuadrada de la suma armónica de los cuadrados de cada coordenada. Un espacio vectorial armónico es el de las matrices armónicas de dimensiones n por n, que solo se diferencia de las matrices aritméticas tradicionales en el que toma todos los valores del cuerpo real armónico. En efecto, se puede definir una operación de inversión en el que todos los factores son sustituidos por sus inversos para el producto, lo que convierte una matriz armónica en una matriz aritmética tradicional. La suma armónica de matrices armónicas de las mismas dimensiones es análoga a la suma aritmética, es decir, se procede de la misma forma factor a factor pero empleando la suma armónica. Es sencillo demostrar que la suma armónica de matrices también es conmutativa y asociativa y además cumple la dualidad aritmético-armónica con la inversión de los factores. Para multiplicar armónicamente matrices armónicas son necesarias las mismas condiciones entre las dimensiones de las matrices. Es decir, el número de columnas de la primera ha de ser igual al de las filas de la segunda. Se procede de forma análoga al producto aritmético de matrices usando el producto tradicional entre las sumas armónicas de los coeficientes. El producto armónico de matrices también es distributivo con respecto a la suma, siempre que se cumplan las condiciones necesarias entre sus dimensiones. Y además el producto armónico de matrices también es dual al producto aritmético con la operación de inversión de factores. Las aplicaciones multiarmónicas también son similares a las multilineales. La diferencia consta en su definición para los vectores infinitos que llevan a la función también al infinito. El producto tensorial entre formas multiarmónicas es análogo al de formas multilineales. Basta tener en cuenta que la ley de composición interna de las formas multiarmónicas es la operación de suma armónica. Sí es necesario definir el producto exterior armónico entre formas multiarmónicas a través de la diferencia armónica de los productos tensoriales. De esta forma, todas sus propiedades son análogas, excepto que para vectores armónicamente dependientes el producto es infinito. El producto exterior de formas multiarmónicas es una antisimetrización armónica del producto tensorial tradicional. Una función multiarmónica puede descomponerse en el producto tensorial de elementos de la base dual. Así, una función multiarmónica alternada puede expresarse como el producto exterior armónico de las componentes. Siendo B una base del espacio vectorial y B asterisco su base dual, la forma alternada conformada por el producto exterior de los elementos de la base dual es el determinante de la matriz compuesta de los n vectores X. El determinante armónico de una matriz armónica es el recíproco del determinante aritmético de la matriz de coeficientes inversos. Como ejemplo, se demuestra para matrices de 2×2 y de 3×3. Además, el determinante armónico del producto armónico de matrices equivale al producto de los determinantes armónicos. También se puede definir el adjunto armónico de una matriz armónica como la matriz de los determinantes armónicos de los menores de cofactores, de forma análoga al adjunto aritmético tradicional. Las matrices armónicas cuadradas también poseen inverso para la operación de producto armónico, y su obtención es análoga a la de la inversa aritmética. Téngase en cuenta que la matriz identidad para el producto armónico es la matriz con la diagonal principal compuesta exclusivamente de 1, y el resto de factores son infinitos.
Evidentemente, la matriz identidad aritmética es la matriz de la inversión de los coeficientes de la matriz identidad armónica. Un sistema de ecuaciones armónicas siempre es dual a otro sistema de ecuaciones lineales. Basta considerar como variables los inversos de las variables originales, de la misma forma que se invierten los factores de las matrices de coeficientes y de términos independientes. Como ejemplo, para sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, como se ha indicado, se consideran los inversos de las variables originales y así, pasando a operaciones aritméticas, se puede contemplar el sistema de ecuaciones lineales dual. De esta forma se comprueba que las soluciones del sistema armónico son los recíprocos de las soluciones del sistema lineal. Para un espacio vectorial armónico sobre el cuerpo real armónico se pueden definir los endomorfismos armónicos a través de las matrices cuadradas. Dos endomorfismos armónicos son armónicamente equivalentes si se pueden expresar a través de la misma matriz en dos bases diferentes. Entonces existe una matriz de cambio de base perteneciente al grupo general armónico de matrices cuadradas. Dos endomorfismos armónicos armónicamente equivalentes generan el mismo polinomio armónico característico. En efecto, el polinomio armónico característico es un invariante ante un cambio de base. Se puede formular un teorema dual al de Cayley-Hamilton para endomorfismos armónicos. En efecto, el polinomio armónico característico se hace infinito para la matriz del endomorfismo. Puede probarse mediante operaciones armónicas construyendo una serie de matrices BI cuya suma por los distintos grados de la variable equivalga al adjunto traspuesto del polinomio característico. Así se puede encontrar los coeficientes CI del polinomio. El polinomio armónico característico de un endomorfismo armónico es el recíproco del polinomio aritmético de la matriz de coeficientes y variables recíprocas del endomorfismo lineal dual. Los endomorfismos armónicos pueden expresarse a través de una forma de Jordan armónica mediante el correspondiente cambio de base. Las raíces del polinomio armónico característico son los autovalores armónicos del endomorfismo. En este ejemplo, para el autovalor real, el autovalor armónico correspondiente pertenece al núcleo de la aplicación menos la matriz diagonal armónica con el autovalor. En efecto, el subespacio generado está determinado por el sistema de ecuaciones con las coordenadas del autovector. Para los autovalores complejos conjugados se toma un vector del subespacio generado por el polinomio mínimo, y luego la imagen de este por la misma aplicación, ya que serán armónicamente independientes. La matriz de Jordan armónica se construye de forma análoga a la matriz de Jordan tradicional, pero rellenando con el valor infinito. Como cabía esperar, la matriz de cambio de base es la que transforma la matriz del endomorfismo en la forma de Jordan por conjugación. Para autovalores armónicos de multiplicidad algebraica superior a la multiplicidad geométrica se procede de forma análoga a los autovalores aritméticos. Es decir, si el rango del polinomio mínimo del autovalor es mayor que 1, es necesario considerar el núcleo de la potencia del polinomio. Compartiendo este vídeo estás contribuyendo directamente a la investigación científica fundamental. Suscríbete al canal para recibir noticias sobre los próximos contenidos y apóyalo con tus comentarios y likes. Muchas gracias.